En la sociedad en la que estamos, vivimos en una constante búsqueda de satisfacción. Buscamos el placer en diferentes cosas, en objetos, en posesiones, en relaciones de pareja, en ciertas adicciones, en viajes. Siempre estamos en búsqueda de lo siguiente que nos va a dar esa satisfacción. Pensamos también que las cosas que vamos a lograr nos van a llenar de felicidad. Y muchas veces nos encontramos con que eso no es cierto. Logramos aquello que deseamos, pero el placer que sentimos es momentáneo y no dura mucho. Eso es lo que yo llamo placer sintético. Y es muy diferente del placer auténtico, del placer auténtico de nuestro ser. Entonces, hoy día quiero hablar de la diferencia entre placer sintético, de la importancia del placer auténtico y por qué hablo de placer. Porque no solamente estoy hablando de placer de una manera hedonista, para lograr, digamos, simplemente estar en placer porque sí. Realmente es algo mucho más profundo. El placer se convierte en una herramienta de desarrollo personal y desarrollo espiritual. Así que en este video vamos a hablar de esto, de cómo podemos conectarnos con nuestro placer auténtico y por qué es tan beneficioso. Soy Emilia Per, soy coach de sexualidad sagrada y me dedico a ayudar a personas a conectar profundamente con sus cuerpos, así como liberarse de tabúes, de creencias limitantes, de todos esos bloqueos que limitan su expresión erótica, la expresión también de su propio júbilo, de su propio gozo. Entonces, hoy día quiero tocar este tema de la diferencia entre placer sintético y placer auténtico. Cuando estamos en una búsqueda del placer hacia afuera, en realidad también estamos cediendo nuestro poder y también cediendo nuestra felicidad. Es decir, que estamos poniendo nuestra felicidad fuera de nosotros mismos, pensando que una vez que vayamos a obtener algo, vamos a ser felices. Y esto no solamente nos reduce el placer en sí, sino también nos reduce el poder que tenemos, el poder propio, porque estamos de alguna manera dependiendo de algo externo. Y en nuestra sociedad eso se traduce en muchas adicciones unas más, digamos, nocivas que otras, pero en una búsqueda constante de dopamina, de adrenalina, para poder, digamos, sentir esa satisfacción. Pero esa satisfacción cuando llega es momentánea y luego también deja un vacío. Y para poder de nuevo llenar esa satisfacción, llenarnos de ese júbilo o de ese subidón de energía, vamos por lo siguiente. Puede ser lo mismo. Entonces esto crea, digamos, un círculo vicioso en donde siempre estamos en búsqueda de algo al exterior nuestro. Para mí, esto es ceder el placer y no darnos cuenta de que tenemos absolutamente todo dentro de nosotros. Uno de los postulados que yo, digamos, tengo en mi trabajo, con los que trabajo en mi día a día, que viene a ser, digamos, un postulado también de la filosofía tántrica, es que somos seres completos, que tenemos absolutamente todo dentro de nosotros para lograr absolutamente todo lo que queremos, pero también para encontrar la satisfacción plena, el gozo y el placer. Entonces, es por eso que quiero, digamos, hablar de lo que es el placer auténtico, según mi punto de vista y según, digamos, las filosofías que he estudiado, porque es muy diferente con el placer que yo llamo sintético, pero, digamos, pueden parecer similares. Entonces, ¿el placer sintético qué es? Es justamente esta búsqueda constante de felicidad, de placer al exterior y no respetando, digamos, nuestros propios ritmos, no conectando con nuestro propio cuerpo, sino que evitando nuestro cuerpo. Es decir, que cuando estamos en placer sintético, estamos en búsqueda de placer sintético, no estamos conectados con nosotros mismos, con nuestros deseos, no estamos sintonizados plenamente. Entonces simplemente queremos, digamos, escapar de nuestro cuerpo, tratando de saciar una sed, digamos, interior, que puede venir por muchas razones, con algo que viene del exterior. Esto pueden ser muchísimas cosas, pueden ser las redes sociales, pueden ser la pornografía, pueden ser, digamos, drogas, y también pueden ser, por ejemplo, relaciones. Tratar de
encontrar, digamos, esa completud con otra persona. Tratar de sentir que es otra persona que nos va a dar, digamos, esa satisfacción. Y en ninguno de estos casos funciona. Está destinado a fallar. Siempre que buscamos y esperamos que algo fuera de nosotros nos vaya a dar satisfacción, siempre va a fallar. Va a llegar un momento en donde no nos va a satisfacer de nuevo, de la misma manera que al comienzo, o va también caer ese velo, digamos, que estamos proyectando en el otro cuando se trata de una relación de pareja, por ejemplo. Entonces, el placer sintético simplemente es un impulso de salir del cuerpo y en donde encontramos placer, por ejemplo, en la sexualidad. Muchas veces no estamos conectados plenamente con nosotros, nuestro sistema nervioso no está regulado y tratamos o queremos, digamos, tener una conexión sexual, pero no desde un lugar de seguridad de nuestros cuerpos, sino desde un lugar en donde de estrés o de querer, digamos, obtener algo. Y esta energía es muy, muy diferente y obviamente da placer, pero ese placer es muy efímero, es decir, no es duradero y al mismo tiempo perpetúa, digamos, la idea de que necesitamos algo, un objeto, una persona para poder estar satisfechos. Entonces, cuando yo hablo de placer, cuando estoy hablando de placer, de sexualidad sagrada, no es en mi interés expandir ideas de que vivamos, digamos, en el placer y que estemos en búsqueda de esto, de lo próximo, del siguiente sueño o del siguiente subidón de dopamina. Eso a mí en realidad no me interesa. Lo que a mí me interesa en realidad es que cada uno de nosotros vuelva a casa en sus cuerpos, con nuestra esencia. Y entonces es por eso que hablo de placer auténtico y por eso hablo de placer en general. Porque según mis propias observaciones y según también las filosofías que he practicado y las prácticas que he hecho durante los últimos 12 años, he visto que nuestro cuerpo, en realidad, de una manera inherente, es gozoso, es placentero, hay placer. Pero por tantos años de condicionamientos, por tantos, digamos, por tantas creencias limitantes, por tantas ideas de que somos de una manera, pero en realidad no lo somos, no podemos alcanzar ese placer que es auténtico, que realmente yace en nuestro ser y que siempre está presente, pero no podemos ver por todas las ideas que nublan la cabeza. Es digamos como si de pronto el sol siempre está brillando, pero las nubes no lo dejan ver. Pero eso no significa que el sol no esté ahí, simplemente significa que no lo podemos ver. De esta misma manera, el cuerpo es gozoso de una manera intrínseca. Y es por eso que cuando nos acercamos a la verdad de quiénes somos, podemos sentirlo y podemos vivir en gozo y en placer. Y este placer, digamos, no es un placer que simplemente está limitado a cosas, digamos, que pasan en nuestra vida que son bonitas o positivas. En realidad se expande más allá de todo. Entonces, lo podemos comenzar a ver cuando podemos sacar esas creencias limitantes, sacar esas ideas o transmutarlas, digamos, para poder ver quiénes realmente somos, que somos seres completos, que somos seres que podemos tener absolutamente todo aquí y que somos seres divinos. Cuando nos conectamos más y más con nuestra esencia, con nuestra verdad, el placer simplemente emerge, burbujea. Sensaciones de placer comienzan a emerger por nuestro cuerpo y podemos darnos cuenta de que siempre estuvieron ahí. Entonces, es ahí justamente que yo llamo a esto el placer auténtico, que viene desde nuestra propia conexión, de nuestro propio ser, de nuestro ser divino. Y no tiene absolutamente nada que ver con buscar algo afuera. Más bien es encontrarlo muchas veces en el silencio, muchas veces encontrándonos con emociones que parecen, digamos, un poco incómodas. Es simplemente abrirnos a la presencia que está aquí. Eso es lo que yo llamo placer auténtico, en donde no hay nada más que buscar. Entonces, cuando yo hablo de sexualidad sagrada, cuando estoy hablando de placer y muchas veces en realidad de sexo, no estoy hablando de algo, digamos, de alguna técnica en específico o de alguna herramienta o de querer, digamos, manipular al cuerpo de alguna manera para tener más placer o simplemente hacerlo como una especie de objetivo hedonista. No, es para conectarnos más y más con nuestra propia esencia. El placer simplemente es un signo de que cada vez estamos más conectados con nosotros mismos y con el todo. Eso lo explico de alguna manera cuando hablo de
desde las filosofías tántricas de que todo es una manifestación o una emanación de lo divino. Entonces todo, absolutamente todo se hace divino. Entonces, en esta, digamos, emanación divina, todo es gozoso, todo es. Y cuando vamos revelando más y más esto, podemos encontrarnos con ese placer que yace dentro de nosotros. Y eso es lo que nos da también anclaje en el momento presente, nos ayuda, digamos, a permanecer con situaciones que son catalogadas como buenas, como malas, y simplemente estar presentes y danzar en la vida, porque estamos en un estado de gozo constante. Tenemos tantos condicionamientos sobre el sufrimiento, sobre el cuerpo siendo algo sucio, sobre la materia siendo inferior al espíritu. Tenemos también traumas en cada una de nuestras vidas, traumas personales, traumas ancestrales, creencias limitantes y bloqueos en cuanto a la sexualidad, al placer, que es normal que no podamos realmente presenciarlo y sentirlo. Entonces es normal que queramos ir en búsqueda de algo que parece que está fuera de nosotros. Pero aquí el mensaje es simplemente regresar hacia la conexión con nuestro cuerpo, y eso revela también nuestra esencia. Entonces, básicamente, regresar al cuerpo y hablar de placer auténtico es irnos al encuentro de nosotros mismos, es ir hacia adentro. Si se presentan cosas, por ejemplo, un poco más desafiantes, emociones desafiantes, es ir hacia adentro y poder estar con ellas. Esto hace que nuestro sistema nervioso se regule también y podamos cada vez más ampliar nuestra capacidad para estar con todo lo que se presenta. Y esto puede ser una práctica, digamos, que podamos hacer diariamente. Lo importante para poder transmutar, trascender y liberar ciertas emociones en nuestro cuerpo es poder permanecer más o menos 90 segundos con una emoción dada. Entonces, si hacemos esto una y otra vez, vamos a ver que luego, después de esa incomodidad primera que tenemos con emociones, por ejemplo, como pueden ser la ira, como pueden ser la vergüenza, la culpa, etc., es que si simplemente nos conectamos con la emoción tal y como es, sin las historias, por 90 segundos al menos, esas sensaciones, esas emociones se liberan. Lo que luego da capacidad a sostener más y más esas emociones y poder justamente liberarnos. Y luego eso también nos da la capacidad de sentir placer. Y en uno de mis videos estoy hablando también de cómo, digamos, conectarnos. Hay unas prácticas para poder conectarnos al placer. El placer auténtico en realidad es bastante simple, simplemente regresar al cuerpo y estar con todo lo que pueda surgir en él. Es decir, que si se presentan emociones que se catalogan como negativas, estar presente con ellas. Si se presentan emociones positivas, estar con ellas. Y ver que podemos estar con realmente todo. Hacer esto por 90 segundos, estar con una emoción, más allá de las historias que esta emoción pueda traernos, esto hace que ampliemos nuestra capacidad para estar con nosotros mismos. Y poco a poco el placer va a surgir, porque al liberarse esas emociones lo que da lugar es que da lugar a revelar nuestra esencia, porque estamos liberándonos de creencias, estamos nos liberando de circuitos, digamos, neuronales que nos hacen creer cosas que realmente no somos. Entonces, es por eso que la práctica del placer, la sexualidad sagrada para mí son fundamentales, no como una búsqueda de algo que no tenemos, no simplemente como una especie de objetivo hedonista, como lo digo, sino como un regreso a casa, para poder ver realmente que siempre hemos tenido absolutamente todo, que nada jamás nos ha faltado y que ese placer que tanto buscamos, esa satisfacción que tanto queremos lograr, siempre está dentro. Si te gusta este video, dale like, compártelo, sígueme en redes y también estate al tanto de cualquier curso o masterclass que esté dando. Y también si te interesan las mentorías privadas para poder trabajar temas o bloqueos que puedas estar teniendo, también puedes contactarme en privado o también en los links que pongo abajo.